Good morning, everyone. Hello, Maria, Karen, and Laura. Welcome to this is the last video conference we have in the course, 8th video conference. And for today, we have some activities related with the contents. Remember that you have to do a video presentation, and on that video presentation, you have to demonstrate that you know how to use the language in this basic level, ¿cierto? Deben hacer una video presentación y lo que básicamente hay que hacer ahí es demostrar que ustedes como que tienen el conocimiento para el uso del inglés en este nivel básico. And what we have learned so far is how to introduce, how to greet people, how to say goodbye, how to meet someone, how to introduce yourself and talk about personal information about yourself and about others, to ask questions, personal information questions, and to talk about what you do every day, what we call the daily routines, the routines we have and the activities we do daily, frequently. Sometimes the activities, we can also talk about the activities we do once in a while or we never do. And now the goal of this final activity is for you to learn how to speak, how to talk, to speak. Yeah, speaking activities. We're talking about all the abilities in the language, but especially how to talk about what others do. And that is the use of the present simple and the conjugations of the verbs in the present simple in all their forms. Y bueno, digamos que el objetivo en esta actividad y lo que hemos estado aprendiendo a lo largo del curso es como, bueno, aprender a saludar, aprender a decir hola, decir adiós, ¿cierto? Despedirse en inglés. Son cosas básicas, pero por ahí empezamos. Eh, Cómo presentarnos, conocer gente, ¿cierto? Y en ese proceso de presentarnos, cómo preguntar y responder, ¿cierto? Preguntas de información personal, hacerlas para poder, pues, establecer como un contacto inicial con las personas. Y aparte de eso, que es como lo básico, lo más básico, es empezar a hablar sobre las actividades que hacemos, lo que llamamos las rutinas y todas las actividades que hacemos a diario, pero también poder hablar de las actividades que no hacemos, que nunca hacemos, que hacemos regularmente o que de vez en cuando, ¿no? O casi nunca. Digamos que es como todo ese paquete de información, el aprender a hablar de lo que yo hago. Y digamos que en esta última actividad también es demostrar que puedo hablar de las actividades que hacen otros, es decir, hablar de lo que los otros hacen. Eso quiere decir que yo debo tener como una comprensión plena del uso del tiempo presente simple y sus conjugaciones, ¿no? Sus diferentes formas, cuando hablo de mí misma y cuando hablo de otros. Entonces, en la última videoconferencia habíamos hecho como una introducción. Yo en la parte final, los que se quedaron hasta el final, yo les hablaba como de lo importante que es em, de lo importante que es tener presente los pronombres personales para poder saber cómo vamos a conjugar los verbos, recordando pues el verbo to be,
Y ya como empezando a hablar de las afirmativas, de las oraciones afirmativas y cómo construyo las oraciones afirmativas, sabiendo que el verbo tiene dos conjugaciones en inglés, en español. En español, entonces habíamos hecho acá, por ejemplo, algunos ejercicios, ¿no? She goes to bed, my uncle wakes up, my husband takes a shower, he works in his house. Y acá, cuando hablamos de in his house, tendemos a hacerla, cuando usamos, no sabemos hacer un uso adecuado de los posesivos, entonces nos estábamos deteniendo cuando ya se cerró la sesión, ¿sí? Entonces ahí adelantamos lo que es esta parte final, esta última videoconferencia. Ustedes puedan irse con esos conocimientos y ponerlos en práctica en la actividad final, la videopresentación. Entonces, recordarles que siempre el derrotero es los pronombres, porque los pronombres personales o las personas gramaticales, lo que llamamos las personas gramaticales, es lo que nos va a permitir a nosotros como identificar de quién estoy hablando cuando yo, quién es el sujeto de la oración y cuando yo sé quién es el sujeto de la oración, digamos que se me acomoda la estructura mental. O sea, puedo acomodar todo en esa estructura y decir, ah, ok, estoy hablando de tal persona, eso es tercera persona, es decir, que yo ya ahí sé que tengo que conjugar el verbo de manera diferente, tengo que usar un auxiliar específico para hacer preguntas de información sobre esa persona que es el sujeto de mi oración, ¿sí? Que recuerden que clasificamos cuando aprendemos idiomas, digamos que vamos como a la comprensión de lo que de manera natural hacemos sin pensarlo en nuestro propio idioma. ¿Para qué? Para poderlo entender. Eso es una forma. La otra forma de aprendizaje es cuando yo estoy directamente inmersa en el inglés, en un medio de habla inglesa, y, no, y estoy como que todo el tiempo y todo el mundo a mi alrededor estoy siendo bombardeada, digamos, con la riqueza de ese lenguaje. Entonces ahí como que el cerebro es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Acá pues no estamos inmersos, entonces de alguna forma tenemos que comprenderlo, ¿no? Digamos que son dos formas diferentes de aproximarse al idioma. eh, y hay muchas discusiones acerca de cuál es mejor, cuál no. Pero acá, por ejemplo, tratamos de trabajar las dos. ¿Listo? Entonces, en esta parte, como es virtual, pues yo tengo que explicarles, digamos, que ustedes puedan guiarse y explicarles la parte gramatical, ¿sí? Y ya vamos a los ejercicios tratando de sumergirnos en el lenguaje. Entonces, los posesivos, los posesivos los voy a tener presente de acuerdo a, para identificar la persona gramatical. Entonces, recuerden que si yo estoy hablando de algo que me pertenece, yo digo mi. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Yo, ¿cierto? O sea, voy a hablar de mis cosas, entonces yo digo my likes, my name, my husband, my children, my address, my email address, ¿cierto? Si yo voy a hablar de segunda persona singular o segunda persona plural, ustedes, o de vosotros, o de tú, de usted, yo digo your name, your children, ¿cierto? Your book, your laptop, your address, your last name. Y por eso yo pregunto, what's your name? What's your last name? What's your address? What is your email address? ¿Sí? What's your phone number?
El tuyo, your. Pero si yo voy a hablar de, por ejemplo, cuando en el video vaya a hablar por decir algo de mi hija, de ella, yo ya no voy a utilizar your, yo ya voy a utilizar el posesivo para ella. En español es su. Vea que en español es confuso porque yo utilizo su para ella, para él, para ellos, ¿cierto? Para muchos utilizo el su, entonces tercera persona singular, tercera persona plural, también utilizo el su. O sea, suyo de ellos, suyo de ellas, suyo. Y por ejemplo, los peruanos, ellos, por ejemplo, como se usa el su para muchas formas, ellos especifican para cuál. Ellos dicen su de ellas, su de él, ¿cierto? En inglés tenemos uno distinto, a diferencia, en este caso, digamos que en inglés tenemos uno para cada uno, entonces decimos her, cuando estoy hablando de her name. Her light's name. ¿De quién estoy preguntando? Si yo no sé de quién me están hablando, cuando yo escucho her, yo sé que me están hablando de una persona gramatical femenina. Her last name, her likes, her dislikes, lo que le gusta, o sea, sus gustos, sus disgustos, ¿sí? Y así. Her routine, her daily routine. Si voy a hablar de su rutina diaria. Si estoy hablando de él, mi padre, mi esposo, mi hijo, yo voy a decir his name, his last name, his routine. Y les pongo estos his likes, porque esto es lo que voy a hablar. Básicamente voy a hablar ese es el objetivo de esta última actividad, ¿no? De hablar de alguien más, decir lo que les estaba indicando al inicio, lo que hemos aprendido, su información personal y sus rutinas, lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿sí? Y ya tenemos, pues, por ejemplo, si estoy hablando, digamos, de la clase, entonces yo digo, por ejemplo, o si estoy hablando del carro, o si estoy hablando de una cosa, estoy hablando de un sujeto indeterminado. O sea, aunque nosotros todo tiene género, por ejemplo, la clase tiene género, es femenino la clase, ¿cierto? El campo es masculino, el cielo masculino, la luna femenino. O sea, si estoy hablando de cosas, es indeterminado en inglés, digamos que no tiene género. Y el pronombre personal que yo utilizo para referirme a eso es el it, ¿cierto? El posesivo de it es its. Entonces, digamos que en este caso it sea, por ejemplo, mi carro, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría decir its wheels para hablar de las llantas del carro. O si voy a hablar de sus puertas, ¿cierto? Lo llevo donde el mecánico, digamos que hay unos daños para arreglar y yo le hablo de sus puertas, ¿cierto? De sus llantas, ¿cierto? Si it, por ejemplo, es, digamos, un animal callejero, un animal.
que no conozco y me lo encontré, no sé si es femenino, si es no si es macho, si es hembra. Entonces yo también podría como referirme a él en singular con it, ¿cierto? Y entonces podría hablar de sus, por ejemplo, extremidades, sus patitas, ¿cierto? Its mouth, por ejemplo, su boca, ¿cierto? Its eyes. Entonces, tener presente que ese it no es ese it con la S no es el plural de it, sino es el posesivo. ¿Listo? Y a veces nos confundimos. Y la confusión más grande es la que utilizamos el your. Estoy hablando de ella y digo your name is, no es el mío, sino el de ella, a quien estoy presentando. Your daily routine, no, no es mi rutina diaria, sino la de, porque cuando yo lo leo, ustedes me están diciendo your, o sea, es decir, que ustedes me están hablando a mí. Entonces yo digo, no, no, no es your porque no, ustedes no están hablando de la mía, sino de la de ella o la de él. ¿Listo? Bueno, digamos que para no detenernos mucho en esto, pero es importante que lo tengan presente, entonces cuando estamos hablando de nosotros, el posesivo para nosotros es our. Entonces, por ejemplo, podemos decir our family, nuestra familia, our house, nuestra casa. Y digamos que we, estoy hablando, en este caso, we es, por ejemplo, my husband and I. Estoy hablando de mi esposo y de mí, de los dos. Estoy hablando de nuestra familia, de nuestra casa. Our children, estoy hablando de nuestros hijos, ¿cierto? De nuestros trabajos, our jobs, ¿sí? De nuevo, si estoy hablando de you en plural, es el mismo your. Tenemos el you plural, es decir, cuando you son ustedes, no solamente una persona sin ustedes, no un usted sin ustedes, es el mismo your. Y como es plural, pues yo lo utilizaría plural. Digamos, acá voy a poner you plural. Entonces yo utilizaría your names. What are your names? No refiriéndome a usted una sola persona, sino a varias. Entonces, what are your names? Ahí lo estoy haciendo de manera plural. What are your last names? Are you a family? ¿Cierto? Para identificar si es el mismo apellido. Em, no, entonces son personas diferentes, de familias diferentes, entonces puedo seguir preguntando como en plural, ¿sí? Si estoy hablando de ellos, they, y voy a hablar de sus posesivos, entonces, o sea, de sus pertenencias, perdón, el posesivo es their. Entonces yo podría decir their children, sus hijos, ¿cierto? O su hijo, pueden tener solamente uno, their child, pero their me indica que yo estoy hablando del posesivo de algo que es plural, o sea, de una pareja o de un grupo de personas. Their child, their children, their class, ¿se entiende? Entonces, estos posesivos los vamos a usar también para integrarlos a las rutinas. Entonces, teníamos acá algunas que ya habíamos hecho y yo les quería como que ustedes me hablaran de alguien en particular utilizando. Entonces, bueno, acá teníamos algunos. She goes to bed, my uncle wakes up, my husband takes a shower, he works in his house. Así que yo animo a Luis, que no había participado en la clase pasada. Creo que María tampoco y Karen.
Laura, yo creo que era la que estaba participativa ahí con Henry, a ver si se animan a hacer una oración utilizando una de estas rutinas, pero con alguien más, sabiendo que, recordando que yo debo conjugar el verbo porque estoy hablando de alguien más. Conjugarlo de una forma diferente a la conjugación que tengo acá, porque acá está conjugado el verbo con la persona gramatical yo, o sea, primera persona singular. Digo, I go to bed, I wake up, I get up, I go to work, I have breakfast, lo que ya hemos aprendido a hacer en la actividad 3. Pero ahora lo vamos a hacer con alguien más. Entonces puedo hablar, por ejemplo, de mi hija. Yo digo, she gets up, she goes to work. Y vea que acá ya cambia el verbo. Ya no digo I get up, sino she gets up, ¿cierto? Esa es la conjugación. She goes to work. No me va a quedar con esta sola frase, o sea, tengo que seguir como ampliándola, ¿no? Puedo decir la hora. She gets up at 8 a.m. in the morning. She goes to work at 10 a.m. every day. Y sigo hablando de mi hija utilizando expresiones que ya conozco de la rutina. She has breakfast, ¿cierto? Entonces, pues lo hace antes de ir al trabajo. She has breakfast, generalmente lo hace en la casa. And at 9 a.m., mm, before leaving for work, ¿sí? Y vea que ahí yo como que voy adornando las oraciones y las oraciones dejan de ser como tan esquemáticas. Esto de adornar las oraciones, pues me las va dando el ir avanzando y haciendo los ejercicios en cada uno de estos cursos. Recuerden lo que siempre les digo, eh, no inspirarse en español para que sea un traductor el que les haga el trabajo. ¿Sí? She arrives, she arrives work. em, Bueno, por ejemplo, she arrives home, hablando de que retorna a la casa en la tarde, ¿cierto? Eh, let's say at 5 p.m. Bueno, nadie se animó. Recuerden que la forma para interrogar, y estamos hablando de primera persona en este caso, en estos ejemplos de acá, ay, y yo quiero preguntarles a ustedes. Yo puedo preguntar yo puedo hacer cualquier tipo de pregunta de información con las rutinas. Yo puedo preguntar, what time do you wake up? What do you do at work? Entonces ahí ya, por un lado es, por ejemplo, what time, a qué horas, ¿cierto? What do you do? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde? En el trabajo. Yo podría preguntar, ¿dónde? ¿Cierto? ¿Cuándo? Porque hay muchas preguntas de información y recuerden que para eso hay unas estructuras. Entonces teníamos la estructura, tenemos siempre la estructura sujeto, verbo, complemento. Pero cuando ponemos los auxiliares, sabemos que iniciamos con el auxiliar. Y si vamos a poner pregunta de información, pues iniciamos con la pregunta de información. Entonces yo podría preguntarle a Laura, what time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? Y estoy diciendo en la mañana, ¿a qué horas te despiertas en la mañana? Puede ser que hayan horarios nocturnos, ¿cierto? Y me despierte en la tarde. Pareciera que no me escucharan porque yo les pregunto y no me contestan. Bueno, entonces
Acá ya vamos como integrando Me más. quedé procesando la pregunta. What time do you wake up in the morning, Laura? I wake up at 4:30 a.m. Okay, that's very early in the morning. What time do you go to bed, Laura? I go to bed uh, 9, 9 o'clock Okay, p.m. perfect. Perfect. Thank you, Laura. Si se dan cuenta, entonces yo pregunto, what time do you wake up? What time do you go to bed? Yo podría preguntar, what time do you go to work? Y ella responde, I go to bed, I wake up, y dice la hora, porque es la hora lo que le estoy preguntando, at, ¿cierto? Recuerden que también tenemos los adverbios. Los adverbios para ayudar a adornar esas oraciones, para que las oraciones no me queden todas iguales, donde yo digo, Teacher, I wake up at 4 a.m. I get up at 5 a.m. I take a shower at 5:15 a.m., ¿cierto? Y voy haciendo así como todo esquemático, pero no importa, pues ese es el ejercicio, ¿no? Pero ¿qué me va permitiendo a mí ir adornando las oraciones, todos estos elementos que vamos a ir integrando? El primer elemento que integramos fue las horas. Ahora podemos empezar a integrar los adverbios de frecuencia. Y cuando yo hablo de los adverbios de frecuencia, por ejemplo, Laura pudo haberme contestado. Cuando yo le pregunto, what time do you wake up in the morning? Ella podría decir, I always wake up at 4:30 a.m. Todos los días, no importa. Puede ser festivo, puede ser domingo, fin de semana y yo me levanto a las 4:30. Es mi horario, ¿sí? Siempre, always. Entonces acá tenemos los adverbios. Igual esto ya estaba en la plataforma para que ustedes lo integraran. Entonces tenemos, digamos, los porcentajes. Se va a cerrar la reunión. Esta primera parte volvemos a ingresar. Entonces, always 100, usually 90%, frequently 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30, 10 seldom, 5 rarely, and 0 never. Es decir, si yo hay veces que lo hago y otras veces que no lo hago, o sea, como 50-50. Yo digo sometimes, nunca.